Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Realmente es un privilegio que usted nos acompañe cada martes en la tarde para tomarnos una tacita de café y para conversar sobre algún tema que sea de interés de la familia, que sea de interés de la comunidad. Les recuerdo que estamos en el canal digital Voces por Media Calle, el primer canal digital del país, creo que hasta de la región. Se trata de una oferta informativa de más de 25 programas a lo largo de toda la semana sobre diferentes tópicos que van desde la economía, historia, entretenimiento, psicología, autoayuda, emprendedurismo, qué sé yo, una serie de temas que resultan de mucho interés, con un gran contenido y que está a cargo de profesionales y de conocedores en la materia. Bueno, para un café con Odette realmente es un privilegio formar parte de esta parrilla informativa de Voces por Media Calle. Y siempre buscando algún tema que sea de interés y cuyo abordaje, bueno, desde mi formación de socióloga, pueda aportar alguna idea al conocimiento y a la visión de cada uno de esos temas que tratamos. Hoy vamos a tratar de un tema doloroso, un tema que acongoja, a nivel de sentimientos, y es el tema del suicidio. Pero no vamos a hablar de la anatomía del suicidio, ni las causales, ni cómo se elabora un duelo. Vamos a hablar especialmente del sobreviviente. Vamos a hablar de aquella herencia de dolor, como dice el título, aquella herencia de dolor que le queda a quienes le sobreviven. Este, es un tema de que nos tenemos que enfrentar con esa decisión, este, esa libertad de decidir nuestros actos. Bien lo decía Durkheim en sociología, que el suicidio se antepone a la libertad individual. Bueno, porque es justamente un acto de libertad individual. Es un acto de libertad individual para quien toma esa ingrata decisión de terminar con su vida, mas no está pensando en quienes le sobreviven, en la gran cantidad de preguntas, de dudas, de culpas y de sentimientos que quedan en quienes le sobreviven. Bueno, para hablar de este tema, del cual hay muchos tabúes y muchos mitos alrededor suyo, eh, he invitado esta tarde a una especialista en el tema, a la licenciada Jackie Secades. Ella es a quien le voy a dar el pase. Bienvenida, Jackie. Este, Ella es especialista se ha certificado internacionalmente para el duelo de los sobrevivientes. Ella es la coordinadora de la comisión del comportamiento, del abordaje del comportamiento suicida en el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, y además fundadora y presidenta de la Fundación La Nueva Aurora, que justamente realiza un papel muy importante, un acompañamiento a todas esas familias que son supervivientes del suicidio. Bienvenida, Jackie, al programa Un Café con Odette. Es un gusto tenerte de nuevo en el programa para hablar de este tema que nunca pierde vigencia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muy complacida de estar aquí conversando con usted nuevamente. Gracias. Empecemos por quizá la pregunta que se deriva del título del programa de hoy. ¿A qué se le llama sobreviviente y qué encierra ese concepto? Porque siento o me equivoco de que erróneamente algunas personas lo atribuyen a un fenómeno diferente. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de un sobreviviente de suicidio, estamos hablando de una persona que ha quedado profundamente afectada tras el suicidio
de una persona con la cual tenía algún vínculo emocional. No, no necesariamente tiene que haber un vínculo sanguíneo, sino un vínculo emocional. El término se confunde con mucha frecuencia con las personas que son sobrevivientes de un intento de suicidio, ¿verdad? Que son las personas que han intentado quitarse la vida, pero han sobrevivido. Así que lentamente va migrando, este término va a ir migrando. De hecho, ahora cuando hablemos un poquito sobre el evento al que vengo a invitarlos también, el término ha ido migrando hacia sobreviviente de una pérdida por suicidio, como para que la gente quede más clara, ¿verdad? De qué es exactamente lo que se está hablando. A nivel internacional ya se está manejando más ese término. Ahora, estamos hablando de cargas, esos dolientes, esos familiares que han perdido un ser querido por un acto suicida, eh, tienen una serie de cargas. Y se me ocurre, por ejemplo, culpa, es, hay estigmatización, hay señalamiento. Uh-huh. Bueno, como les decía ahora, no solamente los familiares entran dentro de la terminología de los sobrevivientes, ¿verdad? Es cualquier persona que tenga un lazo afectivo, entonces puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, etcétera, algún miembro de la comunidad, de la iglesia, como para siempre tener claro eso, ¿verdad? Porque no quisiéramos en ningún momento dejar de visualizar el dolor de una gran cantidad de personas, ¿verdad? Que aunque no tienen un vínculo emocional, afectivo, perdón, sí tuvieron un vínculo emocional con los fallecidos. Digamos que las cargas con las que viven los sobrevivientes son bastantes. Yo diría que en primera instancia su propio desconocimiento del fenómeno. Nosotros entramos al duelo por suicidio como parte de miembros de una sociedad que sabe muy poco sobre este tema, ¿verdad? Costa Rica es un país que está en pañales en temas de salud mental. Afortunadamente, en medio de la pandemia hemos visto cómo ha empezado a despuntar este tema, ¿verdad? Y como que se le está empezando a dar la atención que merece, pero aún tenemos muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Entonces, entramos al duelo primero con desconocimiento, con muchos tabúes, con muchos mitos, con muchas ideas erróneas en torno a este fenómeno que le hacen trampa, ¿verdad? A las personas, porque entonces de ahí surgen muchísimas culpas innecesarias, porque cuando la gente entiende cómo funciona el fenómeno del suicidio, entienden que nunca pueden adjudicarse la responsabilidad por lo que sucedió, ¿verdad? O sea, que el suicidio es un fenómeno multicausal que obedece a muchas cosas que están sucediendo en la vida de la persona que falleció y que por ende la interacción con uno es solamente un elemento de toda una gama de cosas, ¿verdad? Que estaban afectando a la persona. Entonces, por un lado, el propio desconocimiento, luego los juicios de valor de las personas, ¿verdad? Porque la sociedad, como dijimos ya, desconoce mucho sobre este tema. Entonces, la gente muchas veces en lugar de extender la mano, lo que hace es emitir un montón de juicios de valor con respecto a lo que estaba sucediendo con la persona que falleció y lo que estaban haciendo con eso las personas que lo o la querían. Entonces, son quizás los únicos dolientes que en lugar de ser acogidos, ¿verdad? Y contenidos, muchas veces son culpabilizados, son juzgados, son señalados, y eso solamente contribuye a una sensación de culpa que aunque no la podemos prescribir en los sobrevivientes, sí es una de las emociones más frecuentes, ¿verdad? Cada vez que las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido que salieran, sobre todo cuando es con respecto a una persona que amamos muchísimo, por supuesto que siempre nos vamos a cuestionar lo que hicimos y lo que dijimos, y si tal vez un cambio en esa vía hubiera tenido otro desenlace. Por otro lado está el tema, como le decía, bueno, la estigmatización, ¿verdad? Las familias muchas veces quedan marcadas si son la comidilla del barrio, de la escuela, de la comunidad. Afortunadamente uno ve como más y más esto va cambiando. Se habla más del tema y hay una mejor comprensión del tema, pero en algunas comunidades, sobre todo comunidades pequeñas, ¿verdad? Rurales, donde todo el mundo se conoce, las familias, yo he escuchado muchísimos relatos de familias que quedan marcadas negativamente.
Y otro elemento, diríamos, es la revictimización por parte de los medios, cosa que no viven muchos otros dolientes, ¿verdad? Cada vez que se aborda el tema del suicidio, cada vez que se reporta un suicidio, que se hace una nota sobre un suicidio, desafortunadamente todavía en el país tenemos medios que son muy irresponsables y que lo hacen de una forma inadecuada, que no solamente revictimizan a los sobrevivientes porque remueve tremendamente, ¿verdad?, las imágenes y los recuerdos de su propia tragedia familiar, sino que también vulnerabiliza a todas aquellas poblaciones que ya de por sí están en riesgo. Ahora, con mucha frecuencia uno escucha que se disfraza de un accidente, que un infarto, es una forma de quizás de bajarle el morbo al tema del suicidio, porque hay un morbo social, digamos, hay una reacción natural del imaginario que dice, y de cómo fue, y quiere detalles, y por eso buscan esas noticias, y si la noticia no se publica, alguien grabó el video, y el video circula de una manera masiva por los chats. Entonces, yo entiendo que ante el morbo la familia se proteja, y diga que fue un infarto o que fue un accidente. Pero ¿cuánto de eso hace más difícil la recuperación, la aceptación? O sea, ¿cuánto daño se hace a sí misma esa familia tratando de disfrazar o tratando de ocultar, Jackie? Vamos a ver, este tema de intentar solapar, ¿verdad?, la causa de muerte, yo lo he visto en dos vías. Por un lado, el desconocimiento que la gente tiene sobre el tema, ¿verdad? Entonces le genera vergüenza precisamente porque no entienden por qué las personas se suicidan y se sienten de alguna manera responsables o señalados, ¿verdad? Entonces, muchas veces es un acto, como usted decía, para protegerme del escarnio social, pero también para proteger la imagen de la persona que amo y que ya no está para defenderse, ¿verdad? Porque hay dos vías, de no querer ver expuesta la vida personal de una persona que evidentemente estaba sufriendo muchísimo y que ya no está para defenderse. Entonces hay como de las dos cosas. El tema con eso es, primero que todo, nuestro país es pequeñísimo, aquí todo el mundo se conoce. Entonces, cuando yo me encuentro con una familia en esta condición, yo siempre les digo, a ver, es una fantasía nuestra querer pensar que nadie se va a dar cuenta de lo que sucedió. Es una fantasía. Y eso es así. O sea, la gente sabe, ¿verdad? La gente que está alrededor sabe. Eso número uno. Y número dos, el costo emocional que implica sostener una mentira, ¿verdad? Es altísimo, es altísimo. Y no solo eso, sino que entonces no permite a nivel familiar, no hablemos de a nivel comunitario y a nivel nacional, ¿verdad? Hablemos específicamente del entorno familiar. Yo no puedo sanar una cosa que yo ni siquiera puedo mencionar, que yo no puedo nombrar. Es imposible sanar de esa manera, ¿verdad? Yo tengo que entender qué fue lo que sucedió, siempre, al menos hasta donde el fenómeno lo permite, ¿verdad? Porque siempre nos quedan muchas preguntas, pero yo tengo que entender de la mejor manera qué sucedió, por qué sucedió y cómo se comporta el fenómeno para empezar a sanar. Si yo miento al respecto, y sucede en muchas familias que los adultos le ocultan a los menores de la familia lo que sucedió, o incluso a otros miembros de la familia, ¿verdad? Pero sobre todo a los menores. Entonces yo no estoy dando la oportunidad de que se abra una conversación a nivel familiar sobre temas de salud mental, que es finalmente en la vía en la que hay que orientar la conversación, porque evidentemente es lamentable lo que sucede cuando una persona fallece por suicidio, pero una vez tenemos eso en las manos, ¿verdad? Se nos ha heredado eso, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto que sucedió, que ya no se puede revertir? Y es aprender. O sea, es una oportunidad enorme para aprender sobre el fenómeno, para aprender a cuidarnos mejor, a cuidar mejor a aquellos que están alrededor nuestro,
porque nosotros solo somos responsables de aquello que sabemos en el momento, ¿verdad? O sea, nunca podemos ser responsables por algo que no sabíamos o algo que no conocíamos o por no poner en práctica recursos que no teníamos en determinado momento. Pero una vez nos vemos en esta situación, yo siempre así lo he vivido en mi vida personal, ¿verdad? Porque yo pasé por una situación de estas, pero también es mi consejo para las personas con las que trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad social, moral, ¿verdad? Por ayudar de alguna manera, una vez nos hemos recuperado un poco, de empezar a crear una sociedad donde se hable de estos temas, ¿verdad? Es un buen negocio para todos, crear una sociedad que sea más sensible a estos temas. ¿Hay alguna diferencia en las consecuencias emocionales de ese grupo de amigos y de familia, dependiendo del tipo o del mecanismo con el cual decidió quitarse la vida, de tu experiencia manejando grupos educativos y grupos laborales en donde se dio un suicidio? ¿Se hace alguna diferencia o prácticamente son los mismos elementos los que se encuentran en esos grupos que necesitan apoyo? Yo desconozco si hay estudios que hablan sobre si algunos métodos en particular, digamos, generan mayor impacto en los sobrevivientes, pero a ver, se me ocurre que no es lo mismo que una persona se haya suicidado fuera de casa que dentro de la casa donde tengo que seguir viviendo, que no es lo mismo que yo me dé cuenta que se suicidó a que yo sea quien se lo encontró, ¿verdad? Y quien tuvo que manipular el cuerpo, por ejemplo. Esos elementos evidentemente aumentan el trauma, o sea, empeoran el trauma, ¿verdad? Por ejemplo, he escuchado, ¿verdad?, sobre algunas escenas que me encuentro que son de repente muy sangrientas, ¿verdad?, que generan imágenes de las cuales yo luego tengo que acudir sí o sí a terapia porque pueden ocasionar hasta síndromes de estrés postraumático, ¿verdad?, porque son muy impactantes. Entonces, aunque desconozco si hay estudios, digamos, que digan es más traumático tal o cual, yo pensaría de como en esos elementos, si yo me encontré el cuerpo, si sucedió en mi casa, si sucedió frente a mis ojos, ¿verdad? Porque también he interactuado con sobrevivientes que han tenido que presenciar el suicidio. Cada caso es distinto. ¿Cómo se intervienen por ejemplo, cómo se interviene un centro educativo? Que estás hablando de una población de cierta edad y ciertas características, o de un centro laboral, por ejemplo, ¿a dónde están las diferencias para el abordaje? Okay, digamos que en mi experiencia, ¿verdad? Voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo hago. Uno llega en un primer instante a dar contención, a que la gente pueda hablar de cómo se siente y de qué le ha generado esto. Porque aunque yo no haya conocido a la persona, por ejemplo, en el ambiente laboral o en las comunidades educativas, aunque yo no haya conocido a la persona que se suicidó, aunque tal vez yo la interacción que tenía con esa persona era mínima, si yo soy ya sobreviviente de suicidio, si yo he intentado suicidarme o en algún momento de mi vida, o si yo estoy en este momento en crisis contemplando esa posibilidad, esto me remueve enormemente, ¿verdad? Entonces, primero, hacemos contención. Con frecuencia, esa contención en un segundo plano tiene que pasar o más bien, en esos espacios de contención, yo personalmente suelo estar muy vigilante a los comentarios y a las reacciones, al lenguaje corporal de la gente, porque uno suele identificar rápidamente quiénes están más afectados, ¿verdad? Y quiénes podrían estar en una posición de vulnerabilidad, porque nuestro mayor objetivo cuando entramos a un espacio de estos es precisamente identificar a otras personas que están en riesgo, otras personas que son vulnerables, para darles la contención que necesitan. Entonces, como le decía, contención y identificar personas vulnerables. También es importante hacer una labor psicoeducativa, sin lugar a dudas, ¿verdad? Es una oportunidad de oro
para abrir la conversación sobre el fenómeno del suicidio, sobre temas de salud mental, para que las instituciones mejoren las prácticas que tienen, ¿verdad? Si no tienen protocolos, para que los hagan, para que cuando vuelva o si en algún momento se ven en una situación como estas, que sepan cómo actuar, porque muchas veces lo que yo he encontrado es que precisamente por desconocimiento en las primeras horas se cometen muchos errores, que evidentemente no son malintencionados, vienen del desconocimiento, pero que vulnerabilizan y revictimizan a algunos de los miembros de la comunidad, ya sea organizacional o educativa. En sociología existe un término que se llama mímesis, que es cuando se reproduce, cuando se busca algo igual. Que en esos grupos escolares y grupos laborales, ¿cuánta posibilidad hay de que que se invite, para hablar un término mal utilizado, que se genere una especie de deseo de imitar o un acto suicida? Sí. Solamente por el efecto de mímesis. En psicología hablamos de un efecto, de la posibilidad de un efecto de contagio, y este es especialmente peligroso entre poblaciones vulnerables. Entonces, por ejemplo, en una comunidad educativa nosotros sabemos que los jóvenes son especialmente vulnerables. Entonces, cuando hay un suicidio en una comunidad educativa, hay que sí o sí entrar y atender esa situación, ¿verdad? Para identificar rápidamente personas que son más vulnerables. Y también a la hora porque debe brindarse un espacio dentro de la comunidad, ¿verdad? Y a nivel familiar, para que la gente haga, vamos a ver, digamos en la tradición católica hablamos del septenario o del novenario, ¿verdad? Otras tradiciones tienen otras posturas, pues tienen otras tradiciones, pero siempre debe haber un espacio que no es de un día, ni dos, ni tres, ¿verdad? Como para que la gente pueda expresarse, ¿verdad? Y pueda ir soltando lo que siente, pero siempre con mucho cuidado de no glamorizar el suicidio, de no elevar a una postura innecesaria la figura de la persona que falleció, porque entonces las personas que son vulnerables, sobre todo los jóvenes, podrían malinterpretar aquello como que esta es la forma de que todo el mundo exprese cariño por mí, de que todo el mundo vea mis cosas buenas, que se olviden mis cosas no tan acertadas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, debe darse espacio, pero siempre con un inicio y con un final claramente definido, precisamente para evitar esto. ¿Por qué ahora que mencioné el tema de los medios? ¿Por qué es tan peligrosa la cobertura irresponsable de los medios? Porque es imposible saber quién está viendo eso. Entonces, cuando yo muestro fotografías, cuando yo describo, por ejemplo, el método con el cual se suicidó la persona, yo le estoy dando instrucciones a personas. Es como un manual de instrucciones para gente que es vulnerable y que está pensando en eso, ¿verdad? Que está en una crisis y está con ideación suicida. Entonces, como nunca sabemos quién está viendo el espacio o quién está alrededor nuestro, ¿verdad? Quién escucha lo que estamos diciendo cuando nos referimos a este tema, siempre debe hacerse con absoluta responsabilidad, o sea, con muchísima seriedad. En sociología también se habla de que la tasa de suicidios es inversamente proporcional a la de integración social. Desde tu experiencia, ¿cuán cierto es que tienen una mayor propensión aquellos que se encuentran socialmente menos integrados? Yo no sé, me cuesta creerlo, porque uno conoce casos de personas que tenían un buen apoyo familiar o una buena ancla emocional y que sin embargo toman la decisión. Bueno, eso trae a colación una conversación interesante, ¿verdad? Yo conozco un sociólogo en particular que habla sobre este fenómeno y lo adjudica 100% a asuntos sociales, ¿verdad? Como usted lo está manifestando ahí. Yo entiendo que esa es la óptica de un sociólogo,
Lo que pasa es que si uno ve, como usted bien dice, el suicidio es un fenómeno que trasciende todas las barreras, ¿verdad? Educativas, sociales, económicas, raciales, religiosas, o sea, es un fenómeno que se presenta en todos los grupos. Entonces, ahí se caería en todo, o sea, todos tipos de personalidades, todos niveles educativos, o sea, entonces ahí se cae por default, en mi opinión, esa teoría, ¿verdad? Sin lugar a dudas, si yo no estoy integrado socialmente hablando en mi comunidad, con mi familia, en mi colegio, en mi ambiente laboral, por supuesto que eso es un elemento que va a aportar al malestar que yo tengo y que posiblemente va a desencadenar otras cosas, pero no todas las personas en esa posición se suicidan. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que también hay elementos internos de la persona que contribuyen a ese fenómeno, ¿verdad? Que no podemos, tampoco podríamos decir que es solamente una cosa de la psique humana. No, es que hay circunstancias y hay situaciones que son también muy difíciles. Entonces, es tal vez como más bien pensar en una posición donde convergen ambos puntos, ¿verdad? Hay un poco de las dos cosas. ¿Qué redes de apoyo, qué elementos, qué sé yo, el religioso, ya lo había mencionado, un abordaje de la salud mental, ¿qué redes de apoyo tienen éxito en este proceso que deben llevar los sobrevivientes de una pérdida por suicidio? Ok, la afectación que se da en un proceso de duelo, llámese cualquier proceso de duelo, ¿verdad? No solamente el de muerte por suicidio. Las manifestaciones se dan en 5 planos: el físico, el emocional, el cognitivo, el social y el espiritual. Entonces, como hay afectación en las 5 áreas, entonces hay que buscar recursos que nos apoyen en las 5 áreas, porque si no, puede quedar renqueando, ¿verdad? Entonces, Claro. bueno, usted menciona ahora el tema espiritual, por ejemplo. En estos casos es súper frecuente que haya muchas veces cuestionamientos fortísimos, ¿verdad? A las creencias espirituales que tengo, por qué Dios no intervino, por qué Dios permitió esto, que ahora qué, ¿verdad? O sea, ¿dónde está? ¿Estará en el infierno? ¿Se podrá comunicar conmigo? ¿Lo voy a volver a ver? O otra gente que más bien se aferra con uñas y dientes a sus creencias espirituales, ¿verdad? Hay de todo, pero entonces yo necesito, por ejemplo, en el área espiritual, sea cual sea mi postura, ¿verdad? Desde donde yo entienda lo espiritual, porque hay muchas posiciones, es importante que yo busque algún tipo de apoyo desde ahí también. Igual a nivel social, ¿verdad? Hay una afectación, es muy frecuente entre los sobrevivientes el aislarse. Y bueno, esto es algo que no hemos mencionado, pero los sobrevivientes de suicidio, por su, por su mera condición, por pasar a condición de sobrevivientes, ya pasan a formar parte de un grupo que está identificado como un grupo de riesgo para futura conducta suicida. Entonces, si yo además a eso le agrego el aislamiento en el que muchas personas caen para protegerse, ¿verdad? De la imprudencia de la gente que está alrededor, entonces se pone todavía más seria la cosa, ¿verdad? Porque una persona que necesita apoyo, que está triste y que además se está aislando, pues está en mayor riesgo. Entonces, a nivel social, obviamente necesita, ¿verdad? Recursos familiares, comunitarios, de la gente que tiene alrededor y que es importante, grupos de apoyo. A nivel cognitivo, como le decía, también hay afectación. A nivel emocional también. Se cree que usualmente cuando uno piensa en un proceso de duelo, piensa que la afectación es solamente emocional. Es como lo clásico eso. Entonces, pues a la gente se le recomienda que busque terapia, ¿verdad? Un grupo de apoyo. Y a nivel físico, pues también hay que ver, hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Dolores y enfermedades crónicas que empeoran, descompensaciones de la presión y del azúcar, por ejemplo, en gente que tiene condiciones crónicas, dolores de cabeza,
alteraciones del sueño, de la alimentación, etcétera. Entonces, hay que buscar también apoyo a nivel físico, ¿verdad? Hay que también trabajarse a nivel físico. Y ahí agregaríamos también que es importante que si así lo consideran los profesionales que están alrededor, de repente hasta a veces es importante que esa persona se medique, ¿verdad? Por parte de un psiquiatra para ayudarle a sobrellevar la depresión o cualquier otro trastorno que pueda surgir a raíz de esto. O gente que ya de por sí vivía con depresión, con trastornos de ansiedad, con bipolaridad, con adicciones, ¿verdad? Que pues que necesita estarse revisando aún más de cerca. Uh-huh. Ahora, el plano espiritual y el acompañamiento religioso es importante para la mayoría de las personas que profesan su fe. Y me estoy acordando en estos momentos de que cuando yo estaba en quinto año del colegio, una compañera se lanzó del río Virilla y y ella pertenecía a una familia muy acomodada en Heredia. Y sin embargo, no se le pudo llevar a la iglesia. Entonces, era un dolor doble, porque además de perder a la compañera, la iglesia no permitía que los suicidas tuvieran el responso y todo el acto del funeral. Yo no sé si actualmente ya eso está superado, pero así como es importante el apoyo religioso, de pronto en esos tiempos, estoy hablando de hace más de 45 años, en esos momentos la iglesia se convertía en un elemento castigador también, porque lo siento ahora como una forma de penalizar y de cargar a los sobrevivientes del suicidio con esa penalidad. Sí, es muy desafortunado, ¿verdad? En cuanto a la Iglesia Católica, yo tengo entendido que ya esa es una postura superada, ¿verdad? Ajá. A todos se les puede dar, se les puede oficiar misa y se les da Santa Sepultura. Evidentemente hay tal vez sacerdotes que tienen posturas más tradicionalistas, que entonces durante el sermón dicen cosas que son muy inapropiadas, ¿verdad? Y que lo que hacen es un despliegue de desconocimiento del fenómeno. Igual en otras iglesias, ¿verdad? Hay comunidades cristianas, hablemos tal vez de católicos y evangélicos, que son como de los que son la mayoría en este país. Igual entre las iglesias cristianas, pues hay iglesias que tienen una postura más amorosa, ¿verdad? Donde lo que se busca es darle apoyo a los familiares, y otras igual, donde los pastores dicen cosas muy inapropiadas, ¿verdad? Que lo que hacen es mortificar a los sobrevivientes. Porque yo sé, por ejemplo, conozco que el Catecismo Católico tiene una parte que se refiere precisamente al suicidio, donde claramente dice que no nos corresponde a nosotros juzgar. Y desde esa óptica nosotros incluye sacerdotes, fieles, todos, ¿verdad? Familiares, todos. Entonces, deberíamos de buscar en todo momento, y conozco muchos sobrevivientes que han tenido que abandonar sus comunidades religiosas, ¿verdad? Por un evento como este, precisamente porque lo que se encuentran ahí es una postura que los mortifica. Entonces, cuando tocamos ese tema, muchas veces, ¿verdad? La conclusión a la que llegamos es que se supone que que la contención espiritual sea una cosa que me da paz, que me da bienestar, ¿verdad? No una cosa que me genere todavía más malestar. Sí, y de pronto entonces tenemos mecanismos dentro de la misma sociedad que se tornan condenatorios. Esto me da pie a leer algunos comentarios que ya nos han llegado al chat y que agradezco muchísimo, y además que nos acompañe en este programa. Jania Campos Barrantes dice: buenas tardes, un saludo cordial a Odette, a la licenciada Jackie, aquí presente para escuchar como siempre vuestros temas tan interesantes. Gracias, Jania. Andrea Camacho dice: excelente tema, saludos. Igualmente, Andrea. Irene Jara: excelente abordaje de un tema muy necesario en estos tiempos, saludos a ambos. Gracias, Irene. Y Marco Navarro Guzmán nos dice: saludos, una consulta, ¿por qué sigue habiendo cierto tabú al hablar del suicidio si es algo que se debería de hablar?
Ujú. Bueno, yo creo que desafortunadamente no se han abierto los suficientes espacios dentro de las escuelas, dentro de las organizaciones laborales, en colegios, ¿verdad? En las comunidades, porque es un tema que nos da miedo. Y cuando nos da miedo, o sea, lo que tendemos muchas veces es hacer como el avestruz y enterrar la cabeza y no querer enterarnos de aquello, porque nos genera pánico. Lo que pasa es que desafortunadamente el suicidio es un fenómeno que se alimenta precisamente del silencio, ¿verdad? Eh, del silencio del que necesita ayuda y no encuentra la manera de pedirla adecuadamente, ¿verdad? Del silencio de los que están alrededor, tal vez sabiendo que esa persona tiene malestar, pero no se atreven a preguntar. Y de muchas veces de los que saben lo que está sucediendo y deciden guardarle un secreto a esa persona porque así se lo pidió. Y ahora que menciono esto es súper importante, ¿verdad? Ese es un secreto que no se guarda nunca. Si a mí alguien me confiesa que desea morir, que va a suicidarse, yo debo romper ese secreto siempre, el 100% de las veces, aunque se enoje conmigo. Incluso nosotros como profesionales estamos llamados, estamos obligados por ley a romper el secreto inmediatamente, ¿verdad? Para que esa persona pueda obtener la ayuda que necesita. Ahora, visto está entonces que el suicidio es un tema de salud pública que como tal debería de abordarse con esa amplitud, con esa responsabilidad y además abiertamente hablar del tema a nivel educativo, a nivel de medios, porque el morbo es muchísimo más dañino que el hablarlo con transparencia como un tema que es de salud pública, que está afectando y que incluso hasta existen subregistros justamente porque no se quiere hablar abiertamente, Jackie. Así es, precisamente. Como le decía, yo lo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, vaya usted a ofrecer una charla sobre este tema, nadie la compra. La gente no la compra, no quiere hablar del tema. Lo llaman a uno cuando ya sucedió y entonces ahí sí como para que uno entre y les ayude a contener la situación, ¿verdad? Pero incluso donde ya ha sucedido y se ha hecho una contención y se ha hecho un trabajo, yo he observado que luego es como que volvemos otra vez, las aguas vuelven a su cauce, desafortunadamente por el mismo cauce, ¿verdad? Como que se contiene, se apaga el incendio, digamos, pero hay poco compromiso para hacer cambios de fondo en materia de prevención y eso es muy desafortunado. Como digo esto, también Odette, le digo que uno, digamos, yo que tengo ya como una década de estar trabajando en este tema, uno ha visto que en 10 años, por ejemplo, en los últimos 10 años, el tema ha despuntado y ahora se habla montones sobre esto, ¿verdad? En comparación a lo que era antes. No somos muchas las personas, digamos, que nos dedicamos a esto, pero bueno, yo pienso que hemos ido haciendo una labor de hormiga y una labor de hormiga que de repente en el momento no se ve, pero que ya ahora cuando uno vuelve la mirada 10 años para atrás, claro que sí, se han abierto montones de espacios, pero nos falta mucho todavía. Ahora, ya que en esos grupos de apoyo alrededor del sobreviviente, la familia, ¿qué papel cumple la familia? Porque de pronto pienso que una familia que está igualmente consternada y afligida, pues no es de mucha ayuda. ¿Se refiere usted que para... Entre ellos, que se den apoyo, que se den ánimo, que repartan Vamos las a ver, fuerzas. precisamente el sábado concluí un proceso de un grupo de apoyo de sobrevivientes y entre participantes estaba el tema de vivir un duelo en familia, ¿verdad? Claro. De cómo es importante entender que cada duelo es como una huella digital, es única. Incluso si yo examino solamente mi vida y veo los diferentes duelos que yo he vivido, me voy a dar cuenta que cada uno de ellos es distinto, aunque sea yo quien los ha vivido todos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted en una familia donde todos son distintos, ¿verdad?
hay que entender que cada uno tiene sus recursos particulares, sus necesidades particulares, sus limitantes también, y que por ende cada quien va a hacer lo que puede con lo que tiene. Habrá gente más dispuesta a buscar ayuda que otra. Entonces, ¿qué es importante a nivel familiar? Que yo entienda que yo necesito espacios fuera de la familia para conversar sobre cómo me siento. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas de mi sentir que yo necesito expresar, pero que yo sé que van a lastimar a un miembro de la familia. Claro. Entonces, evidentemente, yo no las puedo decir ahí, ¿verdad? No es sano eso para la familia. Entonces, pero yo necesito decirlo, porque yo necesito decirlo y es lo sano para mi proceso personal. Entonces, si bien es cierto, es importante que haya buena comunicación al interior de la familia y en que entre los miembros de la familia puedan conversar, también es muy importante que cada uno tenga una válvula de escape fuera de la familia. Ahora, ¿cómo hacer al interior de la familia entre un grupo de gente donde todos necesitan algo diferente? Bueno, hay que habilitar la comunicación al máximo para que se puedan honrar las necesidades de todos y que nadie salga sacrificado. En este sentido, a mí me gusta mucho ejemplificar este concepto con una familia con la que una vez interactué. Una mamá, fallece el hijo de 14 años, tenía otra hija, la señora universitaria, que estudiaba fuera de casa y llegaba los fines de semana. Entonces, la chica deja de ir a casa y ella no entiende por qué, ¿verdad? Su hija todos los fines de semana le ponía excusas. Y resultó ser que la mamá había empapelado la casa de fotos del hijo en todas las edades. Y la hija no quería, no podía ver las fotos del hermano. Entonces, en un afán de no lastimar a su mamá, ¿verdad? Para que no las tuviera que quitar, pues ella decidió no ir más a la casa. Afortunadamente lograron conversar al respecto y entonces, ¿qué fue lo que hizo mamá? Bueno, creó en un lugar, digamos, de que no fuera de tanto tránsito en la casa, creó su altar con todas sus fotografías, su lugar de encuentro con su hijo, y entonces así se pudieron honrar las necesidades de las dos, ¿verdad? Porque se trata de que encontremos puntos de conciliación donde todas las partes sientan que están obteniendo lo que necesitan. ¿Y cómo manejar la repartición de culpabilidades? Porque pienso que de pronto en medio de ese proceso, el no haber advertido las señales a tiempo, que esa es una de las culpas más frecuentes, tengo entendido, ¿cómo gestionar que no se atribuyan la culpa unos a otros? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Primero, es importante entender que nadie es culpable, ¿verdad? Nadie es culpable, ni siquiera la persona que se quita la vida. Hay responsabilidades, obviamente, hay niveles de responsabilidad. Ahora, yo no soy enteramente responsable por la decisión que toma otra persona, ¿verdad? Y eso es muy difícil de tragar, porque cuando uno quiere a alguien, uno quisiera poder protegerlo de todo, incluso de sí mismo, ¿verdad? Pero no siempre nos es posible hacerlo. Y como le decía hace un rato, yo no puedo ser responsable por una cosa que yo no sabía o que yo no entendía o por unos recursos que yo no tenía. Yo nunca recomiendo obviamente todos, cuando estamos frente a un suicidio, todos queremos explicaciones, ¿verdad? Todo el mundo quiere explicaciones, entender qué fue lo que pasó y quién fue el responsable, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces empieza a señalarse. Lo hacen desde afuera hacia la familia y lo hacen a veces las familias entre ellos mismos. Lo importante aquí es entender que eso no contribuye en nada, en nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo que crea es más dolor, distanciamiento, empeora el malestar de los miembros de la familia que son señalados y los puede empujar a tomar una decisión similar, ¿verdad? Porque no olvidemos que estas son personas que están sufriendo muchísimo y en una gran posición de vulnerabilidad. Entonces, dentro de una familia, lo viví hace poco, ¿verdad? Con una familia que fui a visitar,
Cuando empiezan estos señalamientos, yo siempre trato como de ponerles alto y decirles, bueno, a ver, ustedes aquí tienen no tuvieron poder de elegir. Hola, hola, hola. Aló. Ya aquí. Sí, o sea, no tuvieron poder de elegir si esta persona, que esta Claro, persona falleciera o no, pero sí tienen poder de elegir qué van a hacer con esto y cómo claro. se van a mover como familia de aquí en adelante. Y ustedes eligen si se quieren destruir entre ustedes o si más bien quieren fortalecerse como personas, como familia y construir una familia diferente. Y es así, es tal cual, es una decisión. Y si yo decido en una vía o en la otra, pues entonces empiezo a filtrar todas mis acciones por ahí, ¿verdad? A ver si me acercan o me alejan de esa decisión que yo estoy tomando. Ya. ¿En cuánto ayuda el escuchar testimonios de otras personas que han pasado por la misma circunstancia? Vamos a ver, la mayoría del trabajo que yo hago con sobrevivientes, de hecho, es a nivel grupal. Para mí es un arma poderosísima el trabajo grupal. ¿Por qué? Porque yo llego a un grupo y yo llego con todas mis teorías y mis hipótesis de por qué se suicidó mi hermano, mi esposo, mi hijo, qué sé yo, ¿verdad? De todo lo que yo no hice, de todo lo que yo no dije, y de repente yo me encuentro en un grupo a una persona que hizo y dijo todo lo que yo creía que hubiera evitado el suicidio. Y ahí Claro. también hubo un suicidio. Entonces, ¿verdad? Se empiezan a caer por sí solas muchas de esas culpas, esas conjeturas que uno hace. Eso número uno. Número dos, lo que yo he vivido, a veces cuando uno está, como estas pinturas, ¿verdad? De las que uno tiene que alejarse un poco para tomar perspectiva y poder ver el panorama completo. Cuando yo expongo mi situación, expongo mi pintura, ¿verdad? Ante otras personas, ellos tienen la capacidad de darme una perspectiva diferente que tal vez yo no había podido tener, ¿verdad? A ver, y también hay una cosa muy poderosa y es el sentirse acompañado en una situación que aunque nos gustaría pensar que es muy raro que suceda, la realidad es que no. O sea, en este país se suicida aproximadamente una persona al día. Es más, en el 2018, que son las últimas cifras oficiales, porque las del año pasado todavía no están, se suicidaron 390 personas en este país, más de una persona al día. Entonces, esto no es una cosa que ocurre ocasionalmente, ocurre todos los días. Sin embargo, la sensación cuando yo me enfrento por primera vez a esta situación es que esto solo pasa en mi familia, ¿verdad? Sí. Que esto solamente me pasa a mí, que nadie puede entender cómo me siento y que nunca voy a salir adelante. Pero cuando yo interactúo con otras personas que están viviendo lo mismo, que tal vez van más avanzados en el proceso, y pues yo tengo la posibilidad de llenarme de esperanza también, de que si ellos han logrado salir adelante, yo también lo voy a lograr. Ahora, hablemos de la próxima conmemoración del Día del Sobreviviente del suicidio, que Sí, es el tercer sábado del mes de noviembre, así está estipulado. sí, señora. Este año corresponde el 21 de noviembre, Ajá. sábado 21 de noviembre. Esta fue una fecha que se creó en Estados Unidos. Empezó como una iniciativa de una asociación muy grande que hay allá para la prevención del suicidio y nos fuimos uniendo, ¿verdad? Personas de otros países y entonces ahora es una conmemoración a nivel internacional. Entonces, en esa fecha, alrededor del mundo, 300 o más ciudades están sosteniendo espacios dirigidos específicamente para sobrevivientes, ¿verdad? La idea de este día es visibilizar, darle visibilidad a esta población que es enorme, que es mucho mayor que la de la gente que se suicida, porque Claro. sabemos que en promedio son 10 sobrevivientes por cada persona fallecida. Entonces, si alrededor del mundo se suicidan aproximadamente 800,000 personas por año, ¿verdad? ¿Cuántos millones de sobrevivientes hay por año que se van uniendo a esta condición al año? Entonces,
Es una forma de darle visibilidad y también de ofrecerles pues recursos, ¿verdad? Contención, información y la oportunidad de interactuar con otros sobrevivientes para ir creando redes de apoyo. ¿Cómo accesar a esta actividad en el caso nuestro, en Costa Rica? Ok, este año, bueno, la Asociación Mi Nueva Aurora tiene muchos años de estar organizando la conmemoración aquí en el país y desde el año pasado tenemos el respaldo del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Entonces, este año, por el tema de la pandemia, pues lo vamos a hacer virtualmente. Claro. Que aunque a quienes han asistido a los eventos presenciales, ¿verdad? Les entristece un poco no tener la oportunidad de reunirnos porque hay mucha gente que espera esta fecha durante todo el año. También es cierto que tiene un gran beneficio y es que podemos llegar, o sea, puede participar gente de cualquier rincón del país, claro. ¿Verdad? Porque va a ser virtual. Entonces yo los insto a que si conocen a alguien que ha perdido a alguien por suicidio o si ustedes han perdido a alguien por suicidio, se unan. Va a ser, como les dije, el sábado 21 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Yo soy el punto de contacto, entonces tienen que contactarme. ¿Aló? Sí, tienen que contactarme ya sea por la página de la Asociación Mi Nueva Aurora en Facebook o a mi celular 8899-9625 y yo les paso ahí el formulario que tienen que llenar y les voy dando las instrucciones. Son solamente 2,000 colones para participar, es una cosa simbólica, ¿verdad? Claro. Pero realmente es una experiencia de muchísimo valor y es solamente una vez al año. Ahora, la Nueva Aurora, Mi Nueva Aurora, ¿nació hace cuánto y cómo, qué tipo de apoyo da a los sobrevivientes? La asociación nació ya hace como una década, si no me equivoco, y nace a partir de la experiencia de varias personas, ¿verdad? Que hemos perdido a alguien querido por suicidio. Entonces decidimos unir esfuerzos. A través de los años, es un grupo muy pequeño, entonces a través de los años pues ha tenido diferentes iniciativas, ¿verdad? Siempre digamos que nuestra flor en el ojal es el evento anual, que es que es en noviembre, ¿verdad? En algunos momentos se han dado charlas, se han organizado grupos de apoyo, se han hecho reuniones más pequeñas en algunos momentos del año, ¿verdad? A través de los años han habido diferentes cosas. En un momento publicamos un libro. En este momento lo que estamos ofreciendo es el envío de material por vía virtual, ¿verdad? Material de apoyo que se le pueden enviar a la gente que está en esta situación. Y también la participación, bueno, está la página de Facebook que se actualiza con cierta frecuencia, con actividades o recursos o cosas. Y también un chat de WhatsApp que en este momento tiene como 70 sobrevivientes, ¿verdad? En el cual se puede interactuar. Y el mayor valor de ese grupo es precisamente que, bueno, hay personas de todo tipo de pérdidas, ¿verdad? Que han perdido hijos, que han perdido padres, parejas, hermanos, qué sé yo, y también con diferentes tiempos desde el fallecimiento. Entonces, es muy interesante verlos interactuar y cuando los que tal vez están más recientes, ¿verdad? Claro. Están muy removidos, pues siempre hay alguien en el chat, pues que apoya, que acoge. Teníamos dos comentarios más. Ania nos dice, ante un evento tan traumático, escuché no hace mucho tiempo que en algún hospital se sienten algo fastidiados en atender a un paciente que intentó suicidarse y no lo logró. ¿Es cierto eso? Yo me niego a creerlo, dice nuestra amiga Ania. Y don Olman Vargas dice, excelente programa, muy buen tema en desarrollo. Gracias por compartirlo, doña Odette, invitada de lujo. Muchas gracias. Vamos a ver, a mí también me cuesta creerlo y me gustaría pensar que se da en la minoría de los casos, pero sí sé por boca de sobrevivientes, ¿verdad? Que saben, porque han llegado tal vez con las personas agonizantes al hospital o los cruzrojistas y no los han querido, los atienden de mala gana, digamos.
Y uno entiende, digamos, el decir de estas personas es, ¿por qué estoy yo aquí salvándole la vida a alguien que no quiere vivir cuando podría estarle salvando la vida a alguien que sí quiere vivir? ¿Verdad? Sí, sí, Lo sí. que pasa es que ahí lo que existe nuevamente es un gran desconocimiento en torno a lo que está sucediendo. Finalmente, el que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir y no encuentra otra manera porque siente que ya todos los mecanismos que ha utilizado le han fallado, independientemente de si nosotros desde fuera consideramos que han sido los mecanismos adecuados o no, han fallado. Y encuentra en eso la única salida para dejar de sufrir. Entonces, tal vez si lo vemos así, ¿verdad? Si lo vemos como que no estamos salvándole la vida a alguien que quiere morir, estamos tratando de darle una nueva oportunidad a alguien que está sufriendo muchísimo, le estamos dando una nueva oportunidad para que encuentre los recursos que necesita. Así es. Y que recuperen su deseo de vivir. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero cerrar con una frase de Juan Carlos Pérez, es un sobreviviente español que se le murió, se le mató el papá 20 años atrás y escribió un libro que se llama La mirada del suicidio, La mirada del suicida, enigma y el estigma. Justamente en esta misma línea en que abordamos esta tarde el programa. Y dice el superviviente es la otra víctima, no los que mueren, sino todas las personas a las que le afecta para siempre la iniciativa del suicida. Entonces, es una frase que encierra muy bien lo que hemos conversado. Jackie, mil gracias por haber estado en el programa esta tarde con este tema que muchos no quisieran tener que escuchar, pero que es una realidad que está latente. Yo, retomando tal vez esa frase, doña Odette, yo quisiera decir que si bien es cierto, yo me rehúso a considerarme una víctima, ¿verdad?, de lo que sucedió en mi familia, y creo que en ese sentido me apoyan muchísimos otros sobrevivientes. Si bien es cierto, esto fue algo que nos cayó en casa como un balde de agua fría, ¿verdad?, para lo que nadie está preparado, también es cierto que tenemos toda la capacidad de decidir si vamos a hacer algo positivo con lo que sucedió, ¿verdad? Si vamos a tomar las riendas de la situación para construir algo de valor, no solo a nivel emocional, interno mío, sino a nivel familiar, a nivel de mi comunidad y a nivel nacional, ¿verdad? Y yo soy ejemplo de eso, ¿verdad? Yo transformé el rumbo de mi profesión a raíz de esta experiencia, entonces yo no quisiera que de repente si alguien escucha, algún sobreviviente escucha eso, se quede como con una sensación de que es víctima de lo que sucedió. Nosotros tenemos la capacidad de agarrar el toro por los cuernos y hacer algo, transformar esta experiencia. Un mensaje bellísimo. Mil gracias, Jackie, por haber estado en el programa. Mil gracias a ustedes por haberme acompañado esta tarde de martes y yo los espero en un nuevo programa el próximo martes de Un Café con Odette. Hasta entonces y muy buenas tardes. Buenas gracias, tardes, Jackie. Gracias.